Las gracias por esta charla. Bueno, les voy a contar que el doctor Carlos Lanuse es médico veterinario, doctor en ciencias veterinarias, doctor de filosofía recibido en la Universidad de Canadá, es profesor de farmacología veterinaria en la Universidad Nacional del Centro, en la Facultad de Veterinaria, director del Centro de Investigación Veterinaria de Tandil, Cibetán, en convenio con CONICET y la Universidad Nacional, director del Centro Científico Tecnológico Tandil de CONICET. Actualmente es investigador superior del CONICET, académico en Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, miembro de la Academia Estadounidense de Farmacología Veterinaria, diplomado del Colegio Europeo de Farmacología Veterinaria, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Mundial para el Avance de Parasitología Veterinaria, miembro de comités editoriales de diferentes revistas especializadas. Ha obtenido numerosos premios nacionales e internacionales en Estados Unidos, Reino Unido. Director también de numerosos becarios, doctorandos e investigadores responsables de proyectos nacionales e internacionales de investigación y desarrollo tecnológico, y autor de 300 publicaciones, capítulos de libros sobre mecanismos farmacológicos involucrados en la actividad antiparasitaria y resistencia para diferentes fármacos antihelmínticos en rumiantes. Hoy tenemos la posibilidad, tenemos el honor de escucharlo. Bueno, no sin antes reiterarte las gracias, Carlos, y bueno, y quedamos atentos a la escucha de lo que nos vas a decir. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Yo antes voy a intentar compartir mi PowerPoint para estar en el tema y los saludo a todos después. Entonces yo quería agradecer esta invitación de parte del Colegio de Farmacéuticos de Tandil. La verdad que es para mí un gran gusto poder compartir en estos días tan complejos como los que estamos viviendo algo del conocimiento científico que hemos generado en relación a alguna estrategia del uso de la ivermectina frente al SARS-CoV-2, el virus que nos está azotando con la pandemia. Primero les quiero decir que es para mí un orgullo enorme. He leído el chat con las salutaciones, con la variedad de gente que se ha vinculado a esta charla, de gente, amigos de toda la vida, colegas, profesionales, exalumnos, profesionales de las distintas disciplinas de la biomédica, más público en general. A todos les tengo que decir que la verdad que es un enorme desafío poder dar una charla con un público tan amplio, de tan espectro tan diverso, y poder de alguna manera que todos pudieran tratar de comprender el hilo conductor o el principal mensaje que hoy les quiero dejar. La verdad, como dijo Alejandra, nosotros pertenecemos al Laboratorio de Farmacología en el Centro de Investigación Veterinaria de Tandil. Esto es acá en la Facultad de Ciencias Veterinarias, en la Universidad del Centro, con sede de Tandil. Y todo lo que yo voy a decir y toda la historia de este grupo científico, la verdad que está representado en mi persona, pero detrás de esto hay un grupo muy grande de gente que hace muchísimos años que trabaja en la investigación científica en la parte de la farmacología de drogas antiparasitarias, y que en conjunto hemos construido lo que hoy podemos decir con mucho orgullo que es un grupo científico que trabaja en Argentina, en el interior, en una universidad pública, y que tiene una proyección internacional muy elevada. Entonces, lo que les voy a contar hoy, en realidad tiene que ver con esto de con esto de la ivermectina. No quiero asustar a nadie, pero la ivermectina es esta molécula que tiene una estructura muy particular, es una lactona macrocíclica, decimos nosotros en la jerga, que se parece mucho a algunos de los antibióticos más modernos, de los macrólidos que hoy se usan para las infecciones pulmonares, por ejemplo, fundamentalmente por esta estructura central. La ivermectina es un fármaco primariamente antiparasitario que se ha usado por muchísimos años en el tratamiento de las parasitosis en medicina veterinaria, en todas las especies animales. Pero, además del uso antiparasitario en la salud animal, la ivermectina se ha usado por más de 30 años como fármaco antiparasitario en medicina humana. Ese uso antiparasitario nos lleva hoy a una situación de que se estima que hay 250 millones de personas que reciben un tratamiento con ivermectina por año para el control de distintas enfermedades parasitarias. Hay, fundamentalmente, como todos ustedes saben, las parasitosis endémicas son patrimonio fundamental de los países más pobres del planeta, y son mayoritariamente chicos de edad escolar o adultos jóvenes los que reciben tratamientos con ivermectina justamente para que
poder tener un desarrollo físico y cognitivo acorde a la edad de desarrollo. Esta es un fármaco ampliamente probado y, digamos, como antiparasitario para distintos tipos de control de parasitosis. Nosotros lo conocemos acá en nuestra zona como un ectoparasiticida, fundamentalmente por su efecto sobre los ácaros de sarna o sobre la pediculosis, sobre los piojos, pero es un excelente fármaco antihelmíntico que en medicina humana tiene muchísimo impacto por el uso sobre lo que se llaman parásitos geohelmintos y también la filariasis. Es así que la Organización Mundial de la Salud ha implementado programas de uso de ivermectina para la eliminación de la oncocercasis, que es la famosa ceguera de los ríos, es la triste figura que ilustra esta diapositiva aquí abajo. Esto es, digamos, desde que se empezó a usar en la década del 80, como campañas de eliminación de esta filariasis, de la oncocercasis, la ivermectina ha sido un éxito rotundo a nivel mundial. Además de eso, la ivermectina se ha usado en las campañas de eliminación de la filariasis linfática y mucho más recientemente en un intento por disminuir las poblaciones de mosquitos que transmiten el parásito conocido como malaria. Es decir, la verdad es que estamos frente a un fármaco que a la humanidad le ha hecho un aporte sustantivo, mucho tiempo antes de la pandemia y del COVID. Acá están representadas las dos campañas masivas de desparasitación para oncocercasis que empezó en el año 88 y la de filariasis linfática que empezó en el 99. Todo esto se pudo hacer fundamentalmente por la donación de la empresa farmacéutica que descubrió e impuso en el mercado farmacéutico, primero veterinario y después humano, la ivermectina. Estamos hablando de campañas de desparasitación gratuitas masivas en los países más pobres de Asia y fundamentalmente de África. Entonces, ¿por qué todo esto? Porque esto indudablemente en la historia científica mía y de nuestro grupo, lo que se llaman las lactonas macrocíclicas tienen un arraigo muy importante. Hay dos familias bien conocidas de las lactonas macrocíclicas, las avermectinas, al cual pertenece la ivermectina, y las milbemicinas, al cual pertenece el moxidectin, decimos nosotros. Estas drogas de las dos familias son lactonas macrocíclicas, que tienen, para todos aquellos que tienen formación biológica, entiéndalo, tienen elevada afinidad por los lípidos, son muy liposolubles. Esto para nosotros en la farmacología es como una propiedad elemental, porque eso favorece la distribución del fármaco a los distintos tejidos. Básicamente, ¿por qué? Porque todas las membranas celulares de todas las células del organismo tienen un componente lipídico en su membrana que es muy importante para que las drogas puedan llegar al interior de los tejidos, a los distintos tipos de células de los distintos tejidos. Por otro lado, estos fármacos tienen prolongada persistencia, es decir, mucho tiempo después del tratamiento todavía tienen la actividad antiparasitaria y tienen, por esto que les decía hace un ratito, un amplio espectro antiparasitario sobre ectoparásitos externos o endoparásitos, los que viven en el intestino o en el pulmón. Además de eso, farmacológicamente hablando, y esto tiene que ver con lo que vamos a hablar después en relación al COVID, la ivermectina es un sustrato muy importante de muchas proteínas que actúan como transportadores en las células del organismo. Es decir, hay una afinidad muy particular por proteínas transportadoras de estos fármacos. Ahora, dicho esto, yo les quería decir que estas propiedades son compartidas por ambas familias. Sin embargo, mientras la ivermectina, estos dos azúcares en la posición 13, los mismos no están presentes en la molécula de las milbemicinas como moxidectin. Estas características químicas y fisicoquímicas con sus propiedades farmacológicas han sido la explicación del notable éxito terapéutico de la ivermectina como antiparasitario en la salud animal y en la salud humana. Entonces, primer concepto, quiero que todo el mundo comprenda que estamos hablando de un fármaco con un notable éxito terapéutico, no solo en los animales domésticos, sino también en los seres humanos. Y ahí todo esto nos liga a qué hemos hecho nosotros desde nuestro trabajo en relación a la ivermectina. Disculpe si hay alguna diapositiva en inglés, pero básicamente es muy fácil de seguir. En relación a la farmacocinética de la ivermectina, tras la administración de la ivermectina por distintas vías, hay una muy buena absorción, es decir, una llegada desde la vía oral o de la vía inyectable a la circulación sistémica, a la sangre. Desde la sangre tiene esa capacidad de distribuirse en forma reversible a los tejidos. Es decir, esa posibilidad de ser muy liposoluble le permite llegar muy bien a todos los tejidos. Esto ya es un dato sustancial para lo que después vamos a hablar cuando hablemos del COVID
y la necesidad de tener concentraciones en el tracto respiratorio. Por otro lado, desde la circulación sistémica, la ivermectina llega como droga sin metabolizar, esto pasa en algunas especies animales, también en el hombre, al intestino. Y hay algo de eliminación fecal directamente. Pero mucha de la droga que llega al intestino puede cumplir con este postulado, decimos nosotros en farmacología, que se llama el reciclado enterohepático. Esto, el reciclado enterohepático, es drogas muy liposolubles que llegan al intestino, pueden reabsorberse y volver a llegar a la circulación de la sangre. Es decir, es una estrategia que el mismo fármaco utiliza para estar más tiempo en el organismo. Esto es fundamentalmente de muchísima importancia en muchos de los animales domésticos, este circuito. Ahora, cuando analizamos cómo hace la ivermectina u otras drogas similares para llegar desde la sangre a la luz del intestino, en este proceso intervienen dos procesos activos, decimos nosotros. Este proceso activo que se llama secreción biliar, o sea, a través de la secreción de la bilis, desde el hígado al intestino, y también un proceso activo que se llama secreción intestinal, mediados por son transportes activos mediados por un transportador proteico que se llama glicoproteína P, de ahí el PGP, este que está puesto acá, que no voy a entrar en detalles, pero para ilustrar a toda la audiencia heterogénea que tenemos acá, simplemente les digo que nosotros hemos trabajado muchos años para poder revertir el problema del desarrollo de parásitos resistentes, teniendo la droga más tiempo dentro del organismo, a través de la modulación de este transportador. O sea, esa ha sido una estrategia científica que hemos perseguido por muchos años en el control de los parásitos en medicina veterinaria y también con alguna vinculación con la medicina humana. Así que, dicho todo esto, simplemente yo quiero ilustrar, digamos, cuando yo hablo de mi grupo y de nuestro desarrollo, y hablamos de las lactonas macrocíclicas, tengo el orgullo de decir que nuestro laboratorio de farmacología acá en el CIBETAN ha publicado más de 80 artículos internacionales sobre la farmacología, sobre las bases farmacológicas de la ivermectina y también de otras lactonas macrocíclicas, y que ese conocimiento de altísima difusión mundial ha aportado notable a las bases del éxito terapéutico de estos fármacos, e indudablemente nos ha posicionado como el grupo científico a nivel mundial número 1 en la producción de conocimiento farmacológico para con estas drogas. Entonces, todo este contexto, ¿por qué? Porque yo creo que esto es importante. Esto trae a colación la siguiente diapositiva, la siguiente foto. La ivermectina fue descubierta a fines de la década del 70 por un señor japonés que fue coautor y copremio Nobel con este señor que está acá, que se llama William Campbell. William Campbell y el señor japonés fueron los co-descubridores de la ivermectina y ganaron el premio Nobel de Medicina en el 2015, justo, fíjense cuántos años después, justamente por la enorme contribución que la ivermectina hizo a la biomedicina. Esto es justamente una foto en Estados Unidos el año pasado con William Campbell, con quien tenemos un vínculo muy fuerte por todo lo que nos ha relacionado a lo largo del tiempo a través de la ivermectina. Acá está con Luis Álvarez y Adrián Lifshitz, dos de mis colaboradores directos en este trabajo de la ivermectina y el COVID. Entonces, yo quisiera puntualizar esta presentación en algo que tiene muchísimo que ver en estos días, que es el desarrollo de nuevos fármacos, de nuevas moléculas. Y esto es muy importante que todos ustedes entiendan y que todos se han escuchado y han leído, porque tiene implicancias socioeconómicas, geopolíticas y demás. Desde que alguien tiene una idea para un nuevo principio activo, hasta que ese principio activo pasa por la etapa preclínica de investigación, por la etapa clínica y después por los aspectos regulatorios, pueden pasar periodos tan prolongados como entre 9 y 14 años. Es decir, no solamente esto es muy extenso en el tiempo, desde que surge una idea hasta que realmente se puede llevar al mercado, sino que se requiere una inversión multimillonaria. Y la verdad de la cosa es que la industria farmacéutica ha ido virando con respecto a esta desesperación por tener nuevos compuestos para distintas terapéuticas de distintas enfermedades. Y ha aparecido en la ciencia algo que cambió el paradigma de búsqueda de estrategias farmacoterapéuticas. Y esto es lo que se llama el reposicionamiento de fármacos. Esto es, reposicionar fármacos disponibles ya aprobados para nuevas indicaciones terapéuticas. En otras palabras, es fármacos viejos para nuevos usos, para nuevas indicaciones.
Este paradigma ha resurgido con muchísima fuerza en los últimos años en todos los campos de la farmacoterapéutica, en la salud animal y en la salud humana, como consecuencia de las dificultades de tener nuevos compuestos. Esto es muy, muy relevante en el campo de los antimicrobianos, también de los antivirales, y acá es donde empezamos a vincularnos con la ivermectina y el COVID. Nosotros sabíamos desde hace algunos años que la ivermectina es un modelo de molécula para reposicionar. Sabemos que a su efecto antiparasitario, que yo les describía recién, sobre nematodes, sobre gusanos redondos, sobre los filarias, sobre el mosquito vector de la malaria, donde afecta fundamentalmente la coordinación neuromuscular, altera la alimentación, altera la reproducción, pero aparecen esta acción farmacológica pleiotrópica, decimos nosotros, otros mecanismos de acción farmacológica para la misma molécula. Y por eso empieza a ser un desafío para reposicionar, es decir, para traer una molécula con mucha trayectoria en el campo antiparasitario hacia otros usos. Y ahí aparece el futuro con algunas evidencias científicas disponibles de muchísimo valor. Uno es el uso de la ivermectina en el daño muscular, en patologías de espasticidad muscular, por su efecto sobre el sistema nervioso neuromuscular, la interacción con el sistema inmune, un efecto antiinflamatorio muy bien probado en las dermatitis atópicas en medicina veterinaria por la supresión de la respuesta a linfocitos T, la actividad sobre algunos micobacterias, la disminución de glucosa, del colesterol, el uso en la diabetes. Es decir, hay todo un campo, un arsenal de líneas científicas que tratan de reposicionar a la ivermectina. Antes del COVID aparece la ivermectina como un potencial agente anticancerígeno. Esto despierta muchísimo interés en la actualidad. Hay grupos, colegas, que les voy a contar después de lo que estamos trabajando en el COVID, en este consorcio que formamos, trabajando en la Universidad de Quilmes con la ivermectina y su eventual efecto anticancerígeno, sobre tumores líquidos de leucemias, de tumores de la sangre, como también en tumores sólidos, por actuar con un efecto antimitótico a través de la inhibición de los canales de cloro. Es decir, hay una variedad de evidencias científicas que ponen a la ivermectina como un fármaco de enorme potencial para otros usos. Y la pregunta es, ¿y el efecto antiviral? Y bueno, la verdad que esta es la gran pregunta a la cual nos hemos dedicado a responder en lo que va del año 2020. En realidad esto lo que quiere decir es que la ivermectina, que es un fármaco originado a partir de un actinomiceto, de un hongo del suelo que por semisíntesis se forma en el laboratorio, bueno, tiene todo esto que ustedes conocen, que ya vimos como efecto antiparasitario, también efecto antibacteriano, el efecto anticancerígeno, y en los últimos 7 u 8 años aparece esto del estudio del efecto antiviral. El efecto antiviral, todo esto que está listado ahí, sobre el virus del Zika, sobre el virus de la influenza, sobre el virus del Newcastle, sobre el virus de chikungunya, sobre el HIV, sobre el virus del dengue, etcétera, etcétera. La verdad que son la mayoría de trabajos in vitro. Cuando hablo de in vitro hablo de trabajos en el laboratorio, en un tubo de ensayo, y la verdad que eso fue la puerta de entrada para intentar responder la pregunta del 2020. ¿Y qué pasa con el SARS-CoV-2? ¿Qué pasa con la enfermedad COVID-19 y la ivermectina? Y ahí empieza el derrotero, al cual me voy a referir en los próximos minutos. La evidencia aparece publicada el viernes 3 de abril de este año. Fíjense, estamos hablando de unos pocos meses, que esto no es solamente para el caso de la ivermectina, sino que todo aquel que tenga referencia a lo que normalmente se necesita el campo científico para un desarrollo científico de valor, puede llevar varios años. Estamos hablando que en abril empezábamos a investigar sobre el COVID-19 y hoy estamos con muchísimo conocimiento generado en un tiempo récord en los distintos campos, incluyendo la vacuna. Esta publicación de un grupo australiano en el Antiviral Research decía que la ivermectina a altas concentraciones puede inhibir la replicación de este virus in vitro. Esto es, in vitro significa en el laboratorio, y ahí viene entonces este trabajo con altas concentraciones explicando el por qué, o cuál es la hipótesis más importante que hoy manejamos como mecanismo antiviral de la ivermectina. Y antes que mostrarles esto que está acá abajo, yo quisiera que me siguieran un poquito en la parte superior de las transparencias. Si esta es una célula cualquiera, supóngase la célula de la cavidad orofaringea o nasofaringea, cuál es la puerta de entrada del virus, este es el citoplasma, esta es una barrera que divide el núcleo. La partícula del coronavirus, el virus
tiene que llegar necesariamente al núcleo de la célula para poder replicarse. El virus no puede vivir si no usa la maquinaria de replicación de la célula del hospedador. O sea, el virus es inútil si no usa nuestra maquinaria, la maquinaria de síntesis proteica y de replicación de nuestro sistema celular. Esto es importante porque ese transporte, ese viaje de la partícula del coronavirus hacia el interior del núcleo para generar la respuesta de replicación del virus, se produce a través de esta cinta transportadora que se llama importina. Esta importina, una alfa y una beta, son un dímero proteico, un heterodímero se llama esto, que cuando entra a través de este canal al núcleo celular se separa la partícula viral de las dos dímeros de la proteína y queda el virus libre para entrar al núcleo para aumentar la infección, para replicarse cada vez más y para dejarlo al organismo, a nuestras células con pocas chances de defenderse. Entonces, ¿por qué la ivermectina puede tener efecto antiviral, efecto antiviral indirecto? Básicamente porque se puede unir a esta proteína importina y bloquear la entrada de la partícula viral al interior de la célula. Es decir, el bloqueo del transportador celular importina produce una disminución de la replicación viral y le da más tiempo al organismo para defenderse. Entonces, el efecto antiviral en realidad está fundamentalmente basado en esta posibilidad de bloquear el pasaje del fármaco a través de este canal y por lo tanto su llegada al núcleo. Es decir, estamos hablando de un fármaco que no tiene una acción antiviral directa, sino que actúa fundamentalmente a través de la inhibición de esa cinta transportadora que lleva el virus hacia el interior de la célula. Entonces, ¿por qué esto que es muy breve? Pero esto es básicamente el trabajo in vitro de Australia, que mostró que en células infectadas con el virus, no se preocupen por la lectura de esto, simplemente trabajando en el laboratorio, en un tubo de ensayos, y esta es la cantidad del ARN, del ácido nucleico del virus, y lo exponemos a la droga, a los 2 días hubo una disminución significativa de la cantidad de virus, tanto el virus asociado a las células como en el sobrenadante, esto es en el jugo que habría en ese cóctel de combinación. Es decir, este resultado in vitro fue el punto de partida. Ahora, ese punto de partida tuvo una connotación muy importante porque la verdad es que se hizo a concentraciones muy altas. Estamos hablando de concentraciones que serían muy difíciles de lograr en condiciones de in vivo. Entonces, ahí apareció este gran desafío, lo que yo llamo la necesidad de lograr elevadas concentraciones efectivas in vitro, lo cual, o sea, las elevadas concentraciones efectivas in vitro nos puso frente al dilema farmacocinético. Ese dilema farmacocinético es, ¿podremos in vivo lograr concentraciones del fármaco que sean capaces de inhibir el virus en condiciones de in vivo de un paciente tratado? Y esto fue parte de la mala prensa inicial que tuvo mucho la literatura con la ivermectina. Extrapolaba esa información de la concentración, en realidad de lo que se puede lograr in vivo, estábamos bastante poco probable de lograrla. Sin embargo, ahí aparece donde nuestro rol, digamos, desde la farmacología veterinaria empieza a tener una relevancia particular. La única información disponible a abril del 2020 sobre concentración, sobre el patrón de concentración, o sea, de cantidad de ivermectina en el tracto respiratorio, estaba hecho en la tesis doctoral de Adrián Lifshitz, acá en nuestro laboratorio, y estaba hecho en bovino. De ese trabajo, por ese trabajo nosotros sabíamos, si esto miramos la cantidad de droga, esto es en la sangre, en el plasma, y estos son los distintos tejidos. Pero fíjense en el pulmón, esto es pulmón, teníamos con una dosis terapéutica única de ivermectina del bovino, tenemos un 167% mayor concentración en el tejido pulmonar que en la sangre. ¿Qué quiere decir? Estamos corroborando que esta droga tiene una enorme capacidad de salir de los capilares de la sangre circulante y llegar a los tejidos. Y dentro de esos tejidos están obviamente el tracto respiratorio que nos interesa en forma particular para el tratamiento del COVID-19. Entonces, este dato farmacocinético hecho en animales es un dato orientativo y alentador de utilidad para elaborar modelos de simulación o de predicción para el probable nivel de concentraciones en tejido pulmonar.
Es decir, el punto de partida de nuestro trabajo científico, que ahora está comunicado en el mundo y que ha revolucionado el conocimiento, es que nosotros utilizamos la experiencia previa en animales y ahí hicimos esto que se llama un modelo de predicción, de simulación de la cantidad de ivermectina que podríamos lograr en el tracto respiratorio en los humanos. Todo esto acompañado de algunas condiciones características propias de la farmacocinética de la ivermectina en seres humanos. Nosotros sabemos que la ivermectina se absorbe en forma rápida, que logra un pico de concentración alrededor de las 4 horas, con un pico de un valor de Cmax, el pico de concentración de alrededor de 40 o 45 nanogramos, que la dieta grasa mejora la absorción, esto es un dato muy importante, la elevada unión de proteínas plasmáticas, el reciclado enteropático que les describí anteriormente, la extensa distribución tisular, esto es, este volumen de distribución de más de 3 litros por kilo de peso, es un indicador, en nosotros lo que hacemos farmacocinética, un indicador que solamente logran aquellos principios activos que tienen muchísima capacidad de dejar los capilares sanguíneos y llegar a los tejidos. Por ejemplo, de la acitromicina o los antibióticos macrólidos muy parecidos a la ivermectina que se usan para el tratamiento de las infecciones respiratorias, por ejemplo. Una vía de eliminación relativamente larga, de 24 a 30 horas, una excreción biliar y fecal, como les decía. Lo que yo quería contarles acá con estas gráficas que estoy mostrando es que la ivermectina, digamos, cuando evaluamos los perfiles de concentración versus tiempo, la ivermectina administrada a 30 miligramos totales o a 60 miligramos totales, hay una correlación entre concentraciones, el nivel de dosis y el pico de concentración, pero eso se mantiene en una buena proporcionalidad, y inclusive eso se replica, este es un tratamiento que se hizo el día 1, pero que este mismo perfil se obtiene con los 2 tratamientos después de 3 administraciones. O sea, esto demuestra que a pesar de que podamos hacer varios tratamientos, no hay acumulación sistémica del fármaco tras varios días de tratamiento. Esto es importante, como también lo es importante esta diapositiva. La verdad es que el impacto de la alimentación es muy importante. ¿Por qué? Porque esto muestra un perfil de concentraciones de ivermectina cuando se administró en individuos que estaban en ayuno, o sea, la curva negra es en individuos que tomaron los comprimidos en ayuno versus aquellos que hicieron la toma de la administración del fármaco con un desayuno de contenido graso, o sea, con una alimentación previa, e indudablemente hay un cambio en el perfil farmacocinético, hay un cambio muy importante en la cantidad de droga disponible en la sangre, que por ende va a verse reflejado en la cantidad de droga que va a llevar a los tejidos. Conserven esto como una idea porque eso puede ser muy práctico para lo que viene. Cuando hablamos de ivermectina, y es un poco lo que hemos estado tratando de mostrarle a las autoridades regulatorias y al país entero, y en el mundo hoy circula esta información, hay muchísima información generada. Hay muchísima información sobre la seguridad, sobre la tolerabilidad y sobre el comportamiento de la ivermectina cuando se suben las dosis, o sea, cuando se aumentan las dosis en seres humanos. Para todo eso hay más de 30 años de uso extensivo de la ivermectina como antiparasitario y medicina humana. Hoy se calcula que la módica suma de más de 2.000 millones de personas han recibido un tratamiento con ivermectina. 2.000 millones de personas. Esto incluye tratamientos con dosis muy elevadas, porque si bien la ivermectina se ha usado históricamente a 0,2 miligramos por kilo como antiparasitario en los chicos, en los adultos, en los ancianos, hay muchas experiencias reportadas en los últimos varios años, inclusive de nuestro trabajo, que ahora les voy a contar, en colaboración con el doctor Alejandro Kroliwicz y su equipo en la Universidad de Salta, con los cuales venimos trabajando en la optimización del uso de la ivermectina para el control de parásitos en los chicos, en los niños. Y en estos trabajos hemos usado ivermectina a 3 veces la dosis terapéutica y no hay ninguna evidencia de efecto adverso. Y este es un mensaje para las autoridades regulatorias, porque a veces uno extrapola información sin conocer la literatura en forma completa. ¿Por qué pongo este slide? Esto con relación a lo que yo les decía hace un ratito. Nosotros publicamos hace poquitos meses, en una colaboración con Adrián Lirch de nuestro grupo, yo y algunos coautores americanos, lo que se llama un modelo de simulación farmacocinética para entender las concentraciones de la ivermectina en el pulmón. Utilizando aquellos datos del bovino que yo les decía al principio, pudimos hacer un modelo de predicción para estimar las concentraciones pulmonares de ivermectina, o sea, cuánto llegaría al pulmón con una dosis oral determinada. Esto fue indudablemente muy relevante para el planteo, para el diseño del ensayo clínico que nosotros hicimos frente al COVID. Entonces, todo esto
nos pone frente a un resumen que dice que la evidencia científica de la actividad in vitro, que es el reporte de Australia que les contaba del 3 de abril. Hay notable evidencia que el tratamiento oral en comprimidos tiene elevada tolerabilidad, que ese tratamiento es seguro a dosis elevadas y repetidas por varios días. Es un fármaco aprobado para uso humano, utilizado por muchísimos años y en muchísimos millones de personas, como les decía, que está disponible en el mercado farmacéutico de medicina humana, que es un fármaco económico que se produce en el país. Es decir, hay un montón de ventajas desde el punto de vista de lo que hoy disponemos. A eso hay que sumarle el amplio conocimiento farmacológico, o sea, la literatura, el sustento científico que la ivermectina tiene en el mundo es probablemente muy superior a muchos de los fármacos que nosotros usamos diariamente y que son de venta libre. Atención con esta cosa, el respaldo científico es notorio. Tenemos una exhaustiva caracterización farmacocinética, esto es de muchísima importancia. Ha sido una molécula modelo para estudiar esto de reposicionar, que les decía hace un ratito. Los reportes que hoy tenemos son muy sólidos en estudios observacionales y retrospectivos. Esto hay literatura disponible de los últimos meses, digamos, durante la pandemia, de muchísimos hospitales del mundo entero, donde en estudios retrospectivos han demostrado que el tratamiento con ivermectina ha dado resultados favorables en la evolución clínica de los pacientes. Y por otro lado, tenemos evidencias, aún con algunas cosas que pueden requerir confirmación científica para consolidarlas, que son muy satisfactorias sobre los esquemas de uso preventivo. En esto tenemos que decir que hay varios esquemas de uso preventivo en el país que han sido ensayados, algunos de ellos con muchísimo éxito, y por otro lado hay disponibilidad de varios artículos científicos de las últimas semanas sobre trabajos de prevención profiláctico, se llama esto, para ivermectina en varios países del mundo. Es decir, con todo este conocimiento que teníamos en aquel momento, nosotros planteamos el desarrollo de un ensayo clínico controlado. Este ensayo clínico controlado en realidad estuvo pensado como una prueba de concepto. O sea, nosotros necesitábamos demostrar que la ivermectina administrada en dosis elevadas en pacientes infectados podía generar una disminución de la cantidad del virus, de la carga viral. Entonces generamos este ensayo clínico controlado, que se llama evaluación del efecto antiviral del fármaco ivermectina sobre el SARS-CoV-2. Este experimento, este ensayo clínico, se realizó gracias a la conformación de un consorcio científico multicéntrico. Esto es lo que hoy se llama un consorcio público-privado. Estuvo financiado por la Agencia de Promoción Científica, o sea, por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina, y participaron los grupos que ya veníamos trabajando con ivermectina como antiparasitario, que esto tiene que ver con la gente de la Universidad de Salta, nuestros colegas de muchísimo conocimiento del fármaco en las parasitosis en los chicos, nuestro laboratorio de farmacología acá en Tandil, la Universidad de Quilmes, el laboratorio de virología del Hospital Garrahan, el laboratorio de Lea Fénix, la Fundación Mundo Sano, y una serie de hospitales de la ciudad de Buenos Aires, las dos sedes del CEMIC, el MUNIS, el Otamendi y otros varios hospitales, donde se desarrolló este ensayo de prueba de concepto, que básicamente, por lo que dice acá, el ensayo ahora se completó para evaluar el efecto antiviral de ivermectina. El ensayo tuvo exigentes criterios de inclusión y exclusión de pacientes. Fundamentalmente la exclusión tuvo que ver o con mujeres embarazadas o con pacientes que habían recibido otro tratamiento antiviral al comienzo del ensayo, pero tuvo en particular la definición de una dosis y de un esquema de tratamiento basado en los resultados farmacocinéticos de los cuales disponíamos previamente, con esta simulación farmacocinética. Los objetivos de este ensayo fueron, entonces, evaluar la eficacia del tratamiento con ivermectina sobre la resolución de los síntomas en pacientes tratados en la etapa temprana de la enfermedad, evaluar el efecto del tratamiento en indicadores de severidad, como el requerimiento de pase a unidad de terapia intensiva, el requerimiento de asistencia respiratoria mecánica, la mortalidad. Evaluamos la seguridad de la ivermectina. Esto se realizó por primera vez un monitoreo terapéutico en pacientes con COVID, es decir, un seguimiento de las concentraciones circulantes en la sangre de los pacientes tratados a estas dosis más elevadas. Por otro lado, se determinó la relación entre niveles plasmáticos de ivermectina y la respuesta antiviral determinada por los niveles de carga viral. Es decir, esto fue uno de los hallazgos más sorprendentes, que es lo más elocuente, la relación entre la disponibilidad sistémica y la cantidad de droga y la respuesta antiviral, la disminución de la carga viral.
y por otro lado se evaluó el efecto del tratamiento con ivermectina sobre la aparición de anticuerpos para el SARS-CoV-2 mediante la determinación de lo que se llama el viraje serológico. Es decir, no quiero cansarlos con esto, esto es para mostrar que este ensayo clínico en realidad tuvo una serie de objetivos científicos que lo convirtieron en una prueba de concepto elocuente. Esto no es ni nunca fue pensado para un ensayo de fase 3, esto que ustedes escuchan ahora en el cual están transitando las vacunas. Esto fue pensado en una demostración del efecto de la ivermectina in vivo. Entonces, ¿por qué dije todo esto? Porque a mí me gustaría llevarlos a esta diapositiva que lamentablemente está en inglés, pero les quiero mostrar esto. Las fases de la enfermedad por COVID transitan entre, si esto es la severidad de la enfermedad, una primera fase de incubación, un periodo de incubación de 1 a 5 días, para pasar después a la fase sintomática, es donde ustedes ya saben aparecen los síntomas, que puede ser de fiebre, tos, pérdida del olfato, la diarrea, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes han visto. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si usted, este gráfico en azul indica que la cantidad del virus va aumentando y la cantidad máxima de carga viral, de cantidad de virus en el organismo, es alrededor del comienzo de los síntomas. Fíjense qué cosa importante esto, porque cuando nosotros pensamos que aparecen los síntomas, en realidad el virus ya está instalado e hizo el pico de concentración viral, de cantidad de virus. Durante la fase sintomática, la cantidad de virus y su capacidad de replicación empieza a disminuir. Empieza a disminuir, pero aparece cuando entramos en la fase de patología pulmonar temprana y fase de pulmonar más tardía, que son en la cual entran aquellos individuos que lamentablemente su sistema inmune no puede pelear de forma acorde contra el virus y empieza a producir una respuesta que es fundamentalmente una respuesta a los restos, estos debris que dice acá, el viral debris es básicamente los trozos, los pedacitos del virus que van quedando, en el cual el sistema inmune está trabajando, está presentando esta respuesta inmune innata, retardada, que da pelea al virus, pero aún ya probablemente esto empieza a ocurrir cuando ya casi no hay virus vivo, y es la alteración, la alteración de la regulación de la respuesta inmune, con ese proceso inflamatorio exagerado, esto que está acá en inglés, que nosotros llamamos en la jerga la tormenta de citoquinas, es decir, el proceso inflamatorio que el organismo produce por defenderse de este patógeno que lo está atacando, es el que termina siendo el responsable de la patología pulmonar, de esa neumonía bilateral, de ese proceso de dificultad respiratoria, de ese proceso de coagulación diseminada intravascular, y de todas estas cosas tan raras que muchos de ustedes han escuchado hablar. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros estamos siempre pensando que en esta etapa de la enfermedad hay tratamientos muy específicos que después los podemos mencionar, pero que claramente el foco está en poder actuar en la etapa lo más precoz posible. Y es en esta etapa precoz es donde nosotros focalizamos el objetivo terapéutico del uso de ivermectina. Es decir, estamos hablando de pacientes que empezaban a tener algún síntoma en los primeros días, o sea, cuando tenían los primeros días de síntomas. Y esto es importante, esto que dice acá es cómo es la evolución de la carga viral, cómo podemos evaluar las estrategias para medir la respuesta antiviral. Y esto es prácticamente lo que pasa con los virus de la influenza y otros virus respiratorios, que simula mucho a lo que nosotros trabajamos en la farmacocinética de una droga. Si esto es la cantidad del virus, y esta es la fase en la cual crece la cantidad del virus del organismo, llega a un pico de carga viral, ese pico tiene un tiempo en el cual se produce el pico, fase de crecimiento del virus, esto indudablemente a partir del pico empieza una fase de caída, lo que se llama el decay rate, o sea la tasa de eliminación del virus, y que deja obviamente una cantidad, una superficie que indica la cantidad de virus que el organismo tiene. Obviamente que cuando más amplia es esta curva, mayor es la carga viral, o más dura, más tarda el organismo en recuperarse, en defenderse de ese patógeno. Esta curva, este análisis de la carga viral fue fundamental para entender la respuesta de la ivermectina que yo les contaba recién y que ahora les voy a resumir. Algunas de las conclusiones más significativas del trabajo que yo de prueba del concepto que yo les relataba.
Primero, nosotros demostramos que la ivermectina es muy bien tolerada a la administración oral a razón de 0,6 miligramos por kilo por día durante varios días. No hay efectos adversos mayores, solamente algún efecto muy menor que no tiene nada, que probablemente no tiene nada que ver con el principio activo, como alguna náusea o algún rash cutáneo. Muy poco efecto adverso. El fármaco se absorbe muy bien a nivel gastrointestinal en los pacientes tratados y además, por esta caracterización de monitoreo terapéutico que hicimos, demostramos que no se genera un efecto de acumulación tras varios días de tratamiento. Esto es sustancial para sostener lo que estamos sosteniendo. Nosotros estamos seguros que aún tomando ivermectina a esta dosis por 5 días, como se hizo en este ensayo, la acumulación del fármaco no es un inconveniente. Y por otro lado, demostramos que la dieta grasa favorece la absorción de ivermectina, corroborando lo que ya la literatura había demostrado. Los resultados de este trabajo, que son los que indudablemente han recorrido el mundo en las últimas semanas, es que demuestran que la ivermectina produce un efecto antiviral concentración dependiente sobre el SARS-CoV. ¿Qué quiere decir concentración dependiente? Es justamente lo que dice acá abajo, es que el efecto muestra una correlación entre la concentración sistémica, es decir, la exposición sistémica, la cantidad del fármaco disponible en el organismo, y la disminución de la carga viral en las secreciones nasofaríneas. Este es el hallazgo sustancial. Todos los individuos en los cuales la ivermectina se absorbió bien y lograron concentraciones sistémicas elevadas, mostraron una disminución significativa de la carga viral en esas secreciones nasofaríneas, secreciones respiratorias. Esta secreción sistémica, esa secreción sistémica de ivermectina se correlaciona con la tasa de eliminación del virus. Esto es lo que a nosotros nos pone muy, muy, muy orgullosos. Nos pone muy orgullosos porque nosotros, desde un consorcio científico, en el cual, con una pata en una facultad de veterinaria, de la cual estamos muy orgullosos, porque pertenece a la universidad pública, porque tenemos institutos compartidos con el CONICET, podemos decir que tenemos una evidencia científica que hoy nos pone resultados muy auspiciosos. Esos resultados muy auspiciosos están en esto que acabo de describir, como el uso terapéutico a dosis diarias y elevadas. Esto es lo que nosotros hemos demostrado. Dosis diarias elevadas de 0,6 miligramos por kilo tienen la posibilidad de disminuir la carga viral. Pero por otro lado, la evidencia científica, la evidencia disponible en Argentina y en algunos reportes internacionales de las últimas semanas, estamos viendo que el uso preventivo a dosis bajas, con intervalos muy variables y con dosis a discutir, es un elemento que podemos discutir ahora en las preguntas, podemos tener alguna cobertura de protección. Para todo esto, hoy contamos con un notable respaldo científico internacional que excede el marco del trabajo hecho en Argentina, que excede el marco del trabajo de los ensayos hechos en Latinoamérica y que alcanza escala internacional una escala internacional muy amplia. Es decir, con todo este conjunto de elementos, yo quería focalizarme en algo que es ilustrativo, pero es ilustrativo de dónde estamos con la investigación, y esto me parece muy importante. Cuando esta gráfica trata de mostrar, para ilustrar, si esta es la partícula del virus, la puerta principal, las células más afectadas en la etapa inicial de contagio tienen que ver con la entrada de las partículas en aerosol o las gotitas de saliva, la partícula viral, alrededor de lo que nosotros decimos como el tejido naso o orofaríngeo. Alrededor de esta estructura oral o nasal relacionada con la faringe. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque es la puerta de entrada. Son estas células que están representadas acá las que primero aportan la maquinaria para ayudarle al virus a replicarse. Entonces, estamos involucrados en un trabajo que me parece que va a ser muy importante. En este mismo consorcio, el trabajo de colaboración con el profesor Jorge Recalde y su grupo en la Universidad de La Plata, con el EA Fénix y con todo el consorcio con el que venimos trabajando, estamos en el desarrollo o en la evaluación de un desarrollo de un spray nasal. Fíjense, esto es básicamente un spray, un puff nasal, como el que se usa para la congestión nasal, los corticoides, de los corticoides comunes de administración intranasal, pero evaluado en un modelo de cerdos. Obviamente el cerdo es el modelo animal que más fácilmente se puede producir información de corte fisiofarmacológica que sea extrapolado al ser humano. Lo importante de esto, y yo no quisiera aburrirlos con concentraciones de ivermectina en función del tiempo,
Pero cuando nosotros evaluamos en los cerdos la cantidad de ivermectina administrada por este spray nasal, fíjense, la absorción sistémica es muy baja, como pasa con aquellos corticoides no absorbibles. Escuché que estaba el doctor Jorge Herrera por ahí en el auditorio, no sé si todavía estará, pero es básicamente, Jorge, con lo que pasa con la fluticasona y con otros corticoides no absorbibles. Ahora, fíjense lo interesante de esto, es que tanto en el pulmón y fundamentalmente en las células de la mucosa nasofaringea, y también sería orofaringea, estamos viendo en las primeras 3, 4 horas por tratamiento concentraciones muy elevadas de ivermectina. Es decir, si nosotros pensamos cuál es la entrada, la puerta de entrada, el sitio de replicación celular inicial del COVID-19, del SARS-CoV-2, esto de poder lograr ivermectina en concentraciones elevadas a través de una fórmula alternativa, realmente abre expectativas extraordinarias para este fármaco. Esto es un desarrollo de la empresa Lea Fénix en el cual estamos involucrados y realmente sobre el cual realmente tenemos muchísimas expectativas científicas para los próximos meses. Poniendo esto en una diapositiva final, y discúlpenme que está en inglés, pero esto es básicamente para explicarles que si tuviéramos éxitos y fallas en los tratamientos en la etapa preexposición o la incubación, la etapa temprana, la etapa de los síntomas y la etapa pulmonar tardía. Bueno, empezamos hablando de la hidroxicloroquina, todos nos subimos entusiasmados hasta de la mano de la prensa y de algunos grupos científicos que nos informaba sobre la hidroxicloroquina, que finalmente no dio resultado, es peor, tendió a tener mayor complicación cardiovascular en muchos aspectos. Uno de los antivirales que todavía está en marcha, que puede ser importante por reducir el tiempo de recobre, pero no la mortalidad en la fase sintomática, pero sin beneficio. No dio beneficio en la combinación de dos antivirales. Están bajo ensayo, pero con muy pocas posibilidades de éxito la combinación de interferón. Hay algunos anticuerpos monoclonales que parecieran, esto está un poco viejo, la semana pasada en Estados Unidos se anunció como una posibilidad de beneficio en la etapa tardía, pero estamos hablando de tratamientos que cuestan muchos miles de dólares. El plasma de los pacientes convalecientes, algo que generó muchísima expectativa, que hoy estamos, digamos, se continúa usando acá en esta slide, esto es tomado de Estados Unidos, no hubo demasiado beneficio en la etapa tardía, esto lamentablemente fue algo sobre lo cual hubo mucha expectativa, y se está todavía evaluando lo que pasa en la etapa temprana y en la sintomática. Bueno, obviamente, los corticoides, el ibuprofeno y el efecto antiinflamatorio con un beneficio enorme cuando estamos hablando de un paciente que ya tiene ese proceso pulmonar en la fase tardía de la evolución. Y la ivermectina, bueno, este slide tomado de Estados Unidos, como la ivermectina también ha sido reportada como un antiinflamatorio, pone como un eventual beneficio en la etapa tardía. Sin embargo, nosotros no queremos ser tan optimistas y nos circunscribimos a decir que la ivermectina, tanto en la etapa preventiva, profiláctica, en la etapa preexposición o preincubación y en la sintomática temprana, parece tener un beneficio real en términos de una ayuda al sistema inmune para defenderse de este patógeno viral. Entonces, esto simplemente para completar, no quisiera aburrirlos con esto, pero básicamente cuando hablamos de la fase tardía de la infección, fíjense, si esto es el alveolo pulmonar, este es un vaso sanguíneo, no quiero confundir demasiado, pero lo que le pasa al proceso inflamatorio es que es un vaso, hay vasodilatación, hay un aumento de la permeabilidad, hay salida de líquido, el intercambio gaseoso se va complicando porque el alveolo pulmonar empieza a tener mucho fluido, es decir, hay un proceso inflamatorio donde se están llamando células de la inflamación, que indudablemente hay estrategias terapéuticas que pueden alterar. Una de esas estrategias terapéuticas tiene que ver con el uso de la acitromicina, el fármaco acitromicina, que es un antibiótico macrólido parecido a la ivermectina, como les decía hoy, no solamente es un antibacteriano, sino que también tiene mucho que ver en la modulación de este proceso inflamatorio y puede ser una ayuda importante en la fase pulmonar tardía. El ambroxol, que es un fluidificante del moco, que se usan los jarabes antitusivos, también puede ayudar, y también el ibuprofeno. Indudablemente el ibuprofeno y la posibilidad de la vía inhalatoria para el ibuprofeno para llegar a mayores concentraciones y optimizar el efecto antiinflamatorio a nivel de alveolo pulmonar es indudablemente otro camino de la terapéutica en la etapa tardía de la infección. Es decir, con todo este contexto, les digo, la ivermectina. La ivermectina es este fármaco que
hemos estudiado por muchos años, que nuestro grupo científico ha evaluado y que nos ha puesto ahora en la posibilidad de hacer una contribución en este momento tan difícil, una contribución a la sociedad con respecto a su potencial uso en el COVID. Ayer recibí un mensaje de un amigo extranjero, un amigo europeo, que me dice: Carlos, bueno saber que estás trabajando con la Wonder Drug. Discúlpenme, este término en inglés de la Wonder Drug es algo así como la droga maravillosa. Y la verdad que me pareció extraordinario. Porque si yo les pongo, digamos, si en el 2015 la ivermectina era mérito suficiente para el premio Nobel de Medicina por lo que había aportado en el campo del campo antiparasitario. Si ustedes se recuerdan todos estos otros mecanismos que les mencioné, desde el antibacteriano, el anticancerígeno, hasta el antiinflamatorio, y que ahora nos coloque en la posibilidad de ser un fármaco para el tratamiento del SARS-CoV-2, la verdad es que realmente estamos frente a una sustancia maravillosa. Y yo no quisiera hacer, digamos, por trabajar con esta molécula, por tener un grupo que ha dedicado una vida científica a esto, decir que es la cura, que es la panacea, que es la cuestión absoluta. Simplemente digo que es una de las herramientas que hoy tenemos al alcance y que tenemos que trabajar mucho para que se utilice de la manera más adecuada posible. Entonces, ¿por qué todo esto? Porque yo creo que con convicción, con planificación, con esfuerzo y dedicación, y esto excede cualquier actividad específica. Lo pongo por lo que significa nuestra convicción, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación por la ciencia, por tratar de dar alguna respuesta. Pero la verdad que lo considero válido para cualquier actividad en la vida. Y como decía Abraham Lincoln, hagas lo que hagas, lo importante es que hazlo bien. Entonces, ¿esto qué quiero decir? Que cuando nosotros empezamos a trabajar con la ivermectina, en realidad teníamos la convicción de que era un desafío absolutamente enorme y que probablemente no nos iba a llevar a ningún camino, que no íbamos a poder hacer una contribución que tuviera un impacto determinado. Más allá de la contribución científica, de los artículos publicados, de lo que pueda emerger de esto, el trabajo en equipo, nuestro equipo con otros equipos del país y también la interacción internacional nos ha puesto frente a la posibilidad de contribuir a la ayuda, al control del COVID en estas circunstancias tan tremendas como las que estamos viviendo. Entonces, la pandemia es crisis sanitaria, social y económica, tal cual lo hemos vivido a lo largo de estos tremendos meses que llevamos del 2020, no en Tandil, no en la provincia de Buenos Aires, no en Argentina, sino en el planeta. La pandemia nos puso frente a situaciones inéditas, no experimentadas con anterioridad. Y en ese contexto tan complejo, la ivermectina y cualquiera de las otras estrategias de tratamiento que incluya a las vacunas, genera esta tremenda tensión entre el uso empírico, los tratamientos compasivos, la incertidumbre, la necesidad, la desesperación de la gente por encontrar algo, versus los tiempos y el rigor que exige la ciencia. Y nos debatimos en esta gran tensión, en esto que yo les remarco, entre el uso empírico, los tratamientos compasivos y el rigor que exige la ciencia. No obstante eso, debo decir que por todo lo que les comenté, la ivermectina tiene el respaldo científico como para ser una opción o preventiva o terapéutica frente al COVID. Yo acá los quiero agradecer por el tiempo, por el espacio, a Alejandra y a todos sus colegas del Colegio Farmacéutico. Espero que me hayan podido seguir bien en este número abrumador de personas. Voy a dejar de compartir el documento y quedo disponible después de tomar un vaso de agua para conversar sobre lo que ustedes consideren oportuno. Bueno, vamos a agradecer a todos los que han participado, que han sido un montón, y especialmente a vos, Carlos, por esta exposición que nos ha aclarado tanto. Y bueno, adelante, muchísimas gracias desde el Colegio de Farmacéuticos a todos.